Bueno, formalmente les damos la bienvenida a este taller que se llama ¿Por qué, para quién y hacia dónde de la Iglesia? Bueno, como ya vieron, lo va a estar dictando Fernando Zagaspe. Y bueno, y entre un par de datos que él nos pasó, él es profesor en el Seminario Mayor San José, director de teología en la Universidad Católica de La Plata y capellán general también de ahí, y párroco de Nuestra Señora de Guadalupe. No sé si querés decir algún dato más tuyo, ¿no? Nada más. Bien, bueno, entonces Soy cuando cura. quieras. Soy párroco, que es lo más importante. Soy Bien, cura bueno, voy a párroco, que es lo dejar de más importante. compartir pantalla, Bueno, por las dudas aviso. dale. Muy bien, cuando quieras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muy bien. Cuéntenme si más o menos hay un delay, pasarse el sonido e imagen. ¿Vamos bien? Perfecto, Fernando, perfecto. Perfecto. Bueno, me han pedido que hablara sobre la iglesia. La iglesia es, ante todo, el gran misterio de comunión, es un misterio de amor. La iglesia es, en el tiempo, reflejo de la comunidad más perfecta que la Santísima Trinidad. La iglesia es un misterio de amor, misterio de comunión. ¿De dónde viene la palabra iglesia? La palabra iglesia, así como nosotros la tomamos literalmente, viene del griego eclesia, que está formado por dos palabras. Kaleo. Kaleo significa llamar. Kaleo, llamar para llamar hacia, llamar con una finalidad. Eclesia. O sea, llamar en latín se dice vocare. O sea, ¿qué significa la palabra eclesia? La asamblea de los vocados, los convocados. ¿eh? Pero tengamos, la iglesia es un misterio de comunión, de vida y un misterio de amor. La iglesia fundada por Cristo en Pedro es la que me permite vivir la vida y pensar la vida en nosotros, no en yo. No es yo digo, yo hago, yo pienso, nosotros. ¿Por qué? Porque todo hombre es mi hermano. La iglesia es la gran familia divina, reflejo de la Santísima Trinidad en el tiempo. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la oración más perfecta que la iglesia reza? La que Cristo le enseñó. ¿Y cuál es la oración que Cristo enseñó? El Padre Nuestro. Fíjate cómo empieza. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, somos todos nosotros que tenemos un Padre común. Y si tenemos un Padre común, ¿qué nos hace el bajar la mirada? Padre nuestro que estás en el cielo, hermanos míos que están aquí conmigo en el tiempo, que están conmigo en la tierra, que están conmigo en esta vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y lo voy a hacer santificar en mis acciones. Nuestro. La primera cualidad de la iglesia es el misterio de vida y comunión. Hombres llamados por Dios para llevar adelante una tarea. La iglesia es entonces ekkaleo, eclesía, palabra griega. ¿Saben qué significaba eclesía en la vieja Grecia? La eclesía era la asamblea de los hombres libres. Los hombres iban a los foros de la ciudad, polis en las ciudades, ¿no? De ahí la palabra política. Iban al foro de la ciudad, o sea, a dirimir conflictos o a tomar resoluciones que eh, después impactaban sobre la sociedad.
eclesía es una palabra que no nace en el cuño cristiano, no, es una palabra tipo bien precristiana. Por otro lado, los hebreos tenían una palabra para decir la asamblea, ellos tenían la palabra da, que significa nosotros nos juntamos por movimiento propio, nos juntamos, da. Pero hal, que significaba una asamblea, pero era la que Dios llamaba. Entonces, siempre el concepto de eclesía o iglesia, eclesia en latín, ¿qué va a ser? Va a ser un concepto de personas llamadas para una tarea y una misión. Es la familia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, hermano mío que estás en la tierra. ¿Y cómo es esto que somos hermanos? Somos hermanos por el bautismo. Cuando entremos en el libro del Evangelio de San Juan, va a ver capítulo 3, el que no vuelve a nacer del agua y del espíritu, vuelve a nacer del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Nacemos hijos de papá y mamá, volvemos a ser por el bautismo hijos de la iglesia, hijos de Dios. Aquel de allá, Silvia, esta no funciona. Nacemos miembros de una familia, volvemos a nacer miembros de la iglesia el día de nuestro bautismo. Tenemos un Padre nuestro y una familia que es la iglesia. Miren qué diferente. ¿Por qué les digo este concepto de iglesia? Misterio de amor, misterio de vida y comunión, porque hay una unión. ¿Cómo nace la iglesia? La iglesia nace el día de Pentecostés. Ustedes recordarán la anunciación, todos, que el Espíritu Santo desciende sobre María y se encarna Cristo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y nace la iglesia. ¿Y qué hizo ese día de Pentecostés en Jerusalén? Es tal expansivamente fuerte la fuerza del Espíritu que la iglesia con los apóstoles se desparrama por todo el mundo. Y Jesús les dice, vayan y hagan que todo el mundo sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo como puerta de entrada a la familia de la iglesia, misterio de comunión, misterio de amor, reflejo de la Santísima Trinidad en el tiempo. Cuando llega Pentecostés, desciende el Espíritu, no tengo 12 dedos, si no pondría 12 dedos, pero hagan que me faltan los 12 apóstoles, y la Virgen en el medio. Desciende el Espíritu, y el Espíritu ¿qué hace? Los dispersa por todo el mundo, y los apóstoles empiezan a llegar por todo el mundo. Por cada pueblo que pasaban, predicaban, y iban a una comunidad. ¿Cómo se llamaba esa comunidad? Asamblea o eclesía. ¿Y qué pasaba en esa comunidad que dejaban? Pasaban por Antioquía, pasaban por Éfeso, hasta que llegan a Roma, llegan a la España, llegan al norte de África, llegan a Egipto. Por cada lugar que pasaba un apóstol, se formaba una pequeña comunidad. Y en esa pequeña comunidad, ¿qué había que hacer? Había que elegir a alguien que gobernase la comunidad. Entonces los apóstoles, ¿qué hacían? Les imponían las manos y dejaban un sucesor de los apóstoles. Esa comunidad, esa eclesía, esa asamblea, esa convocación de los cristianos, iban porque los apóstoles iban por todos lados. Los apóstoles podían volver, no, dejaban en cada lugar un sucesor de ellos. Hoy les pregunto, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Los obispos. Los obispos. Uno toma a Monseñor Fernández. Vamos a Monseñor González, que lo ordenaron el otro día. Monseñor González. A Monseñor González lo ordenó Monseñor Fernández. A Monseñor Fernández lo ordenó Monseñor Poli. A Monseñor Poli lo ordenó Fernández. Y llegás haciendo una línea a un apóstol. ¿Por qué? Porque la iglesia es apostólica. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los que estuvieron con Cristo, los que escucharon a Cristo, los que los vieron resucitados y nos transmitieron todas el anuncio plasmado en los 4 evangelios. ¿Estamos? Entonces, la iglesia tiene una gran
tarea es hacer que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y que los hombres se amen los unos a los otros como Jesús nos amó. Les dejo un mandamiento nuevo, ámense como yo los amé. La iglesia es un misterio de amor, un misterio de vida, un misterio de... Nadie puede decir que es eclesial si es una persona solitaria. A su vez, imagínense mucho que yo tengo que ir acelerando los tiempos, porque tengo 15 minutos para hablar. A su vez, la iglesia se va revelando, la iglesia no nace adulta, no nace adulta. La vemos hoy como la vemos, estructurada, bien jerárquica, bien verticalizada, cada uno puesto, bien. La iglesia, cuando yo les hablaba hoy de la época, era el estado embrionario, Tenemos la iglesia ya que se fue revelando y organizando. Entonces, ¿cómo decimos que está la iglesia armada? Y decimos que está estructurada, si se quiere, en la jerarquía primero eclesial, que son los obispos, los presbíteros y los diáconos. La estructura de la iglesia, los hombres consagrados para una función, que tienen un sacramento de la ¿Por qué sacramento entramos a la iglesia? Por el bautismo. Dentro de la iglesia, cada uno tiene una vocación específica. Cada uno tiene una tarea. Con el bautismo, a ver si me escuchan, esto es importante, con el bautismo cada uno de nosotros recibimos don y carisma. El don es una gracia que Dios nos hace a cada uno con el bautismo para nuestra propia perfección. El carisma es una gracia que Dios le hace a cada uno con el bautismo para perfeccionar la iglesia. Y aquí te la regalo. Para el taller es una linda tarea, a modo de examen de conciencia y mirar hacia adelante, ¿cuál es mi carisma para edificar, para hacer más sólida, para hacer crecer a la iglesia y hacer que el reino de Dios, que es amor, justicia y paz, amor, justicia y paz es el reino de Dios, ya se haga presente, ya presente a través de qué cosa? A través de la actividad viva de la iglesia, muchachos. Nos tenemos que sacar la idea que la iglesia son los curas y las monjas y los obispos. La iglesia es el misterio de amor y comunión de vida querido por Cristo, fundado en Pedro, de todos los bautizados, donde cada bautizado tiene una vocación. Entonces, vuelvo, la iglesia como está estructurada en su jerarquía, obispos, presbíteros o sacerdotes, diáconos. El Papa, ¿quién es? El Papa es el obispo, ¿de dónde? De Roma, y por ser el obispo de Roma es el que tiene la función de ser el signo de la unidad de todas las iglesias del mundo. Tenemos que tener un... ¿Y cómo se lo llama el Papa? El que hace de Cristo. El que hace de Cristo se llama vicario de Cristo. El que hace las veces de Cristo, es el vicario de Cristo. ¿Estamos? Inmediatamente después tenemos los religiosos y las religiosas. La jerarquía eclesiástica, que jerarquía no significa que es más importante, muchachos. Mi vocación sacerdotal no significa que yo en la iglesia soy más que mi papá y mi mamá, o más que mis hermanos que están todos casados y con hijos. Es otra vocación distinta. Voy a contar una anécdota que los biógrafos del Papa San Pío X. San Pío X, después que lo ordenó obispo, antes los obispos eran mucho más pomposos y tenían más ornamentos y más sombreritos y capas. Y va y le muestra a la madre, mira madre, qué hermoso anillo tengo por ser obispo, y le muestra un anillo, y la madre dice, tú no tendrías ese anillo de obispo si yo antes no hubiese tenido este pobre anillo de cobre de matrimonio. La misión del laico, la jerarquía religiosa, obispos, presbíteros y diáconos, los religiosos, los laicos. Los laicos son los que se ocupan de los asuntos temporales y de los que están consagrando, según la voluntad y el designio evangélico, el tiempo y los lugares y todos los momentos. ¿Estamos? Antiguamente se decía,
por la negativa. El laico es aquel que está presente en los lugares donde la jerarquía no puede estar. Ah, no, ¿cómo? Donde no puede estar tan laico, entonces es negativo. No. El laico, les voy a leer el Concilio Vaticano II. Miren qué maravilloso. Espera que me tengo que poner los anteojos, porque cuando uno se va acercando a los 50, los anteojos son como tu hermano mayor cuando sos chico y los de séptimo grado te quieren pegar. Acá les digo. Los laicos. Después de los pastores, el concilio dirige su pensamiento hacia los laicos, los cuales contribuyen al bien de toda la iglesia según los dones y carismas. ¿Se acuerdan? Dones y carismas. Dones es una gracia dada en el bautismo para bien personal, carisma para edificar la iglesia. Con el nombre de laicos entienden todos aquellos fieles que, consagrados a Cristo en el bautismo, constituyen el pueblo de Dios, partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. En la iglesia hay una admirable variedad, pero uno solo es el pueblo, sin desigualdades de los fieles en Cristo y en la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Un, dijimos, misterio de amor y de comunión. ¿Qué es la iglesia? El pueblo caleo, caleo que significa llamado, el pueblo llamado por Dios. En este pueblo, como en todo pueblo, tiene que haber un orden, dijimos, la jerarquía eclesiástica, los religiosos, los laicos. Hacer mucha más distinción. El laico está presente en el mundo consagrando por el bautismo y ejerciendo su ser sacerdote. ¿Cómo yo soy sacerdote? Sí. Sacerdote, el que da cosas sagradas. ¿Y cómo de cosas sagradas? Si estoy consagrado por la confirmación y estoy consagrado en el bautismo. Soy una persona sagrada. Y así tengo que cuidarme, y así tengo que el mundo, y así tengo que formar el mundo, con esta sacralidad que es propia mía. ¿Soy profeta? Sí, porque ¿quién es el profeta? El profeta es el hombre al que Dios habla, y al que Dios elige, y por el que Dios habla para dar su mensaje. ¿Y es un pueblo real? Sí, real de reyes. ¿Qué significa de reyes? Que todos tenemos la misma dignidad. ¿Qué llevaban los reyes en la corona en la cabeza? La corona. ¿Por qué la corona? La corona significaba que ungían la cabeza con el santo crisma. Con el óleo se ungía la cabeza. Esa cabeza, ¿qué significaba? Que tenía las manos divinas puestas a cumplir una función. A nosotros nos ungen la frente en nuestra confirmación y el día de nuestro bautismo. A los obispos les ungen la cabeza también, por eso llevan la mitra, ¿no? Ese sombrerito así. No lo voy a usar. Pero vamos a lo que les quería contar. La iglesia, si nosotros tomamos todos los títulos que Cristo se da a sí mismo, la iglesia es, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. La iglesia es la que debe iluminar la ignorancia, la que debe iluminar las zonas de oscuridad donde abunda la desigualdad y el pecado. Sobre todo la iglesia es la que tiene que estar presente denunciando sanamente el mal. La iglesia tiene que ponerse en los rincones donde llega para acompañar al que está arrinconado y olvidado. Lumen, por eso la constitución del Concilio Vaticano II, que la iglesia la llama Lumen Gentium, o sea, la luz de los pueblos. Yo soy la luz del mundo, la iglesia es la luz del mundo, nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra, cada uno según su vocación, cada uno según su misión. Dejemos de lado que la iglesia son los curas y los monjas, dejemos de lado los ejemplos que a veces nos hacen... miren, los italianos tienen un proverbio interesantísimo. Un proverbio o un refrán, dice, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. En la iglesia hay 4, 5, 10 malos ejemplos de clérigos, de laicos, religiosos, de religiosas. Todos eso lo sabemos. Ahora, los miles y miles y miles de laicos, de clérigos, de religiosos que están trabajando silenciosamente, esos no hacen ruido, entonces a eso no se los publicita.
Entonces, ¿qué pasa? A veces nos desilusionamos porque por 1, 2 o 3 ejemplos queremos largar todo o nos enojamos. No, la iglesia es de Cristo. Mi fe es un regalo que Dios me ha dado. No voy a dejar mi fe por 1, 2 o 3 testimonios o porque me ve con uno u otro. Algunos te dicen, no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Bueno, tampoco vayas al cine porque está lleno de hipócritas, tampoco vayas al teatro porque está lleno de hipócritas, no vayas a la facultad. Estas pavadas ponemos a veces como impedimentos para no seguir el compromiso de seguimiento y adhesión a la propuesta de Cristo en la familia de la iglesia. ¿Mm? La iglesia, Jesús también se llama a sí mismo, yo soy el buen pastor. ¿Qué significa el buen pastor? El buen pastor es el que está despierto, el que cuida, el que se preocupa de que no vengan lobos a matar, a degollar, a triturar. Bueno, la iglesia, como esposa de buen pastor, acompaña a este buen pastor velando, cuidando, nutriendo, sanando a cada uno, dando de comer, haciendo descansar, llevando sombras en el reparo. Miren qué interesante, nosotros somos entre todos esa esposa del buen pastor. Nosotros somos esa luz del mundo encendida de la Lumen Gentium que es la iglesia. Jesús dice, yo soy el camino. Yo le decía, ¿por qué y para qué y hacia dónde de la iglesia? El hacia dónde de la iglesia, sin lugar a dudas, es la eternidad, es la vida eterna. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero para la salvación eterna, pensemos en las cosas que Dios quiere que los hombres se salven en la tierra. ¿De qué nos tenemos que salvar? Sin lugar a dudas, de la desigualdad, de la falta de justicia, de la corrupción, de abusos, de la falta de trabajo, de muchísimas cosas. La iglesia tiene que ser un fuerte brazo de Dios en el tiempo por el que Dios siga. ¿Qué dice el libro del Génesis? Que Dios mete las manos en la tierra y amasa al hombre y lo va dando forma y figura. La iglesia tiene que ser esas manos de Dios que siga amando el mundo para hacerlo según la imagen y la semejanza de Dios, según lo que Dios hizo. Por eso somos un pueblo de sacerdotes que da cosas sagradas, un pueblo de profetas que hablan en nombre de Dios y un pueblo de reyes que tenemos una dignidad de ser hijos de Dios. O sea, no somos de sangre azul, como se creían que eran los nobles. No, tenemos el alma noble porque somos hijos de Dios. Somos más que cualquier rey, los que están bautizados. Aquí no hay ninguna dignidad que esté por encima de otra, muchachos. Miren qué maravillosa la iglesia. Voy a alargar toda mi fe por 2 o 3 o 4 o 5 ejemplos cuando hay miles y yo tengo que ser uno de ellos que tenga que edificar la iglesia como piedra viva, dice San Pedro. Ustedes son piedras vivas de un edificio que se va ensamblando. Sigo. Yo soy la vida, claro, camino, verdad y vida. Yo soy la vida. La iglesia es la que tiene que darle un hacia dónde a la vida, un sentido a la vida. Pero eso también lo encuentro a través de quién? De saber dentro de mí mismo cuál es el sentido de mi vida, por qué vivo. Me lo tiene que dar también la luz de la fe. Y la iglesia me tiene que permitir encontrarme a mí mismo con a través del discernimiento, con la lectura evangélica, con la vida de los santos. Tenemos una familia de 2020 años. Miren la riqueza que tenemos. Santos de todo tipo, pecadores de todo tipo, historias maravillosas. La iglesia creó la universidad. ¿Sabían que la universidad nació en la Iglesia Católica? ¿Sabían que en los hospitales nació en la Iglesia Católica? ¿Sabían que la educación pública nació en la Iglesia Católica con San José de Salazar? ¿Sabían que los primeros laboratorios astronómicos? Y así podemos contar cómo la Iglesia fue de la mano de la historia de la humanidad. ¿Hizo macanas? Hizo macanas. ¿Cometió errores? Cometió errores, sin lugar a dudas. Pero vuelvo a decir, no podemos hoy evaluar ningún proceso de la iglesia fuera de su tiempo. Para nada. Sigo diciendo, la iglesia, la viña, la viña, la vid. ¿Qué significa la vid? La vid es lo que da frutos como individuos en racimos. La vid es lo que necesita ser cultivado, cuidado, que no venga la peste. Nosotros somos esos trabajadores del domingo pasado. Vengan a trabajar a mi viña.
A uno lo llama a la mañana, a otro a media mañana, a otro a mediodía, otros a media tarde, pero vengan a trabajar. La alegría de trabajar para Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Esto es la iglesia. Entonces, en orden a todo esto, ¿qué es la iglesia? El pueblo de Dios. ¿Qué es la luz de los pueblos? ¿Qué es la iglesia? Por empezar, el reflejo de la Santísima Trinidad en el tiempo. Lo que la Trinidad, ese amor eterno entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene que ser un amor de comunión entre nosotros. ¿Cuál es el principal motor que mueve a la iglesia? La caridad. ¿Y qué es la caridad? El amor de Dios derramado en nuestros corazones que nos permite llamarlo Padre, y a vos me permite llamarte hermano. Es un pueblo de hermanos donde ninguno tiene mayor dignidad que otro. Acá no hay sangre azul. Acá hay Espíritu Santo, acá hay Santo Crisma y acá hay gracia. Pueblo de sacerdotes que dan cosas sagradas, profetas que profemí hablan en lugar de Dios, y de reyes iguales en dignidad. Jurídicamente estructurados en la jerarquía, obispos, presbíteros y diáconos, religiosos, laicos, uno es mejor que otro, uno está sobre otro, no, hay un orden, donde la iglesia se mide así, en triángulo, el Papa, los obispos, no, la iglesia se mide, se ve en modo, ¿qué cosa? Abrazada por Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, otra definición de la iglesia. Cuerpo, ¿quién lo hace funcionar, muchachos? La cabeza, ¿quién es esa de la iglesia? Cristo. La razón del obrar es Cristo. La lógica, el logos está dado en el Evangelio. ¿Y qué nos logos, la razón lógica evangélica? De la iglesia que obra y que está en el tiempo hasta el final de los tiempos y que tome a todos sus hijos y los envía a Dios, la cabeza está Cristo, la lógica es el Evangelio. No quiero aburrirlos, era un ABC de la iglesia. ¿Para qué? Para que todos se salven, para que todos encuentren el conocimiento. Cristo, el conocimiento para ser plenamente felices. ¿Podemos tener una vida feliz sin la fe? Sí. Lo que no podemos tener es una vida plenamente feliz sin la fe. Porque la fe me permite mirar más allá de lo que mis ojos me permiten ver, oír más allá de lo que me permiten. La fe me permite asentir y decir sí, aunque no vea. Cuando estamos frente a la comunión y el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, ¿qué digo yo? Amén. ¿Y qué significa amén? Amén viene del verbo hebreo amán, que significa yo creo. O sea, creo realmente que en este pedacito de pan está Cristo. Creo realmente que en este momento estamos todos en comunión, viviendo la vida de fe de la iglesia con los que están en África, con los que están en Guatemala, con los que están en Europa, con los que están tratando de sembrarla en China, que es difícil, con los que están todos el día domingo estamos en comunión, de la salida del sol hasta el ocaso está ofreciendo un sacrificio sin mancha que es la Eucaristía, el lugar más perfecto donde la Eucaristía recuerda toda la vida de Cristo. Cristo viene al mundo, Cristo predica, la lectura, Cristo entrega, la Eucaristía, Cristo nos hace partícipes, la comunión, y Cristo nos envía. Vayan, la misa terminó, vayan al mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Muchachos, muy sintético, no quería hablar más, para que ustedes hagan preguntas, si les fuere servido, les gustare. Le quiero decir, si me permiten, un consejo, muchachos y chicas, y todos los que están escuchando. Que nadie jamás se sienta excluido de la iglesia, porque Dios llama a todos, ama a todos, sabe bien quién somos, no le importa nuestros pecados, lo decimos en cada misa, le importa la fe de su iglesia, no mira nuestros pecados, se regodea Dios en la respuesta que damos, en llegar a la plenitud, ese bautismo, esa vida que Él nos dio su vida en el bautismo, y llevar a la plenitud de esa vida que nos dio en el bautismo, la vida de Él que recibimos en el bautismo, ¿saben cómo se llama? Santidad. Entonces, la vocación que nosotros tenemos es a la santidad, llevar a la plenitud de esa vida de Dios que está en nosotros el día que nos mojaron con el agua del bautismo. ¿Qué tal? A mí me llamó que ¿es fácil? No, es dificilísimo, pero es apasionante. Padres los llamó a ser esposos primeros y padres. ¿Es fácil? No, pero los vi felices hasta que el tiempo que estuvieron juntos y apasionantes. Me llamó a ser joven como ser ustedes. ¿Es joven ser, es difícil o es ser fácil? Es fácil
joven cristiano hoy en medio de un mundo que está diciendo esa institución es anacrónica, está fuera de... No, Iglesia tiene mucho para decir hasta el final de los tiempos. La Iglesia tiene mucho para obrar y nosotros somos su brazo, su corazón. Cada uno de nosotros está puesto en una parte del cuerpo místico de Cristo para que obre. Si a alguno le tocó ser un dedo, que colabore para amasar, que colabore para tomar. Si a alguno le toca estar cerca del corazón, que colabore para amar. Si a alguno le toca estar puerta, que no se canse y que haga caminar a la iglesia, pero todos en su lugar, con sus carismas y sus dones fieles a Cristo. Hemos terminado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Preguntas. Ahora ya veo que ninguno me hace una pregunta porque me dice, me perdí al principio. ¿Qué dijiste, Fernando? Pueden hacer preguntas, comentarios, lo que quieran. Fermín Piedrabuena, acá te veo. Che, yo vine viendo las caras de a poco. Belén, Erika, María Cecilia, Juliana, mira, Juliana como mi hermana, tengo que ir pasando. Nemías. Joaquín, hay dos Joaquines ahí, sigo pasando. Juli, Clementina, Flamma, qué bueno, mirá vos. Luli se borró del iPhone, Bautista, Irina, Clementina. Ahí está Luli. Y los demás no tienen cara, ¿qué pasó? Sí. No, bueno, che, hagan preguntas, dale. Aprovecho a romper el hielo, Fernando. Me interesó mucho cuando hablaba de la jerarquía de la iglesia, que hablaba de cierta verticalidad. Pero yo lo pensaba, viste que muchas veces se dice que la lógica de Cristo y la lógica de la iglesia es una lógica muy distinta a la lógica del mundo. Entonces, ¿cómo se articula esa verticalidad bajo esa lógica de Cristo? Porque digo, ¿no? Por ahí decir verticalidad es distinto, mejor dicho, decir verticalidad dentro de la iglesia que aplicarla a otra institución. Digamos, la verticalidad de la iglesia es sumamente original, sumamente novedosa y no es una verticalidad como la que vemos en otras instituciones. No sé, se me ocurre ahora Exacto, la verticalidad, muy bien, muy bien. Bien, la verticalidad de la iglesia es al revés. No es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la piedra abajo. El Papa está acá abajo en realidad. Y la jerarquía tiene que estar abajo ¿para qué? Para lavarle los pies a los demás. ¿Eh? Es cierto, el mundo tiene un concepto de verticalidad y superioridad, voy ascendiendo. Y aquí es, en la iglesia, cuanto más vas, entre comillas, ascendiendo, en realidad vas más descendiendo. ¿Eh? El Papa es el que está haciendo de piedra y sosteniendo con su oración, con su fuerza, con su físico, con su alma, está sosteniendo toda la iglesia. ¿Más o menos te respondí? Exacto, la lógica evangélica es lavar los pies. Yo vine a servir, no a ser servido. Servir en griego se dice diaconeo. Vine a ser diácono, vine a ser servidor. No vine a ser un señor de siento y me traen las croquetas para probar. ¿Estamos? Claro, es como una verticalidad Entonces, con los anteojeras de Cristo, digamos. Claro, yo utilicé la palabra verticalidad que no es muy feliz conforme a el concepto de verticalidad que tiene el mundo. Sí, es cierto, Claro. cierto. Pero la verticalidad tiene que ser de modo tan bien abajo puesto que yo pueda lavarle los pies a los demás. El lugar donde hay que estar siempre cerca es lavar los pies, muchachos. Ustedes que toda esta pandemia, hoy me quise poner lindo para ustedes y se me fue la mano con la barba, se me cortó la barba. Pero esta pandemia, las veces que yo visitar enfermos con COVID, las que más me impresionó, te visten, te cubren todo, la que más me impresionó fue la última vez, que fue hace 10 días, 2 enfermos, llama, ni bien le dieron el alta, la persona me dice, padre, le quería agradecer porque durante muchísimo tiempo nadie me tocó. Claro, lo tocás para darle la unción y para hacerle la imposición de manos.
Pero ¿saben cómo te miraban los médicos y enfermeras? Como diciendo, ¿por qué va a entrar tan encerrados como en carpitas la gente que tiene COVID, ¿no? ¿Por qué va a entrar ahí, padre? ¿Por qué tan kamikaze? ¿Por qué esa necesidad? ¿Está sano? ¿Por qué se verá contagiar? Nunca me contagié, hasta ahora. Entonces, ser cristiano, a veces es ir contra la lógica del mundo. ¿Mm? Éxito es una palabra que no aparece en el Evangelio. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. ¿Qué significa cargar la cruz? Según el derecho romano, la cruz era el lugar en donde iban crucificados los criminales. Si a nosotros nos consideran criminales por seguir a Cristo, cargo la cruz, soy un criminal Christi, un criminal Christi. ¿Eh? Si el mundo me condena porque no pienso como él y pierdo la vida, esa vida que el mundo me pone, como dice Cristo, esa vida la pierdo para ganar la de Cristo, bendito sea. No porque soy cura, muchachos, sino porque soy bautizado. Porque antes de ser cura, soy un bautizado. No se puede ser buen cristiano si no se es buena persona. Buena persona, buen cristiano y después buen cura en este caso. Primero, la naturaleza. ¿Mm? Dios llama y nosotros respondemos. Escaleo, llamados ¿para qué? Para que todos me conozcan. ¿Y de qué modo? Padre, que todos sean uno, le pide Jesús al Padre en el huerto de los olivos, Juan 17, que todos sean uno, por eso la iglesia es una, como tú y yo somos uno, Padre. La Santísima Trinidad, misterio de unidad, ¿no? Santa, ¿por qué? Porque el origen es santo. Católica, porque está destinada a todo el mundo, no es para algunos. Y apostólica, porque está fundada, se apoya, se funda, se hunde, ahí viene la palabra fundar, se hunde sobre la experiencia de los apóstoles de haber estado con Cristo y que se fue transmitiendo. Esta transmisión o entrega, en latín se dice traditio. Por eso la tradición de la iglesia es lo que nos van pasando de generación en generación hasta el final de los tiempos. ¿Estamos? Che, hagan preguntas. Digan, no entendí, no he estudiado. Algunos te dicen, Yo no, porque tenía, la iglesia discrimina, sí. perdón, padre. Más que nada cuando hiciste mención a los carismas de la iglesia, ¿no? Bueno, cada uno es parte del cuerpo místico de Jesucristo, pero esas partes de alguna manera y se unen y están conectadas, ¿no? O deberían hacerlo. A ver, los pies lleva todo el cuerpo, entonces donde van los pies van las manos y el corazón bombea la sangre. ¿Cómo debería ser la articulación entre los carismas? Porque capaz muchas veces está la idea de que somos toda la iglesia, pero están este carisma por allá, este cierto grupo por otro lado. No sé si se entiende más o menos Perfecto, muy la buena pregunta. pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero nunca la iglesia va a funcionar desarticulada, nunca va a funcionar articulada, ¿por qué? Porque la cabeza es Cristo. Cuando los carismas son de Cristo y la inspiración carismática, ya sea para formar un grupo, para formar una espiritualidad, para formar una orden religiosa, viene de Cristo, está hecha para la comunidad, para unir y coordinar el cuerpo místico, que es la iglesia. Por eso corresponde, y aquí sí voy a usar la palabra jerarquía, corresponde a la jerarquía eclesiástica, que es la que tiene la gracia especial, carisma, de discernir la autenticidad, carisma. Por eso nunca se lleva mucho tiempo el reconocimiento de un carisma verdadero. Pero es una cosa de un carisma, cuando vos me hablas de movimientos eclesiales, pues yo hablaba de los carismas que vos, Fermín, tenés para edificar la iglesia, que vos, Rocío, tenés, que vos, Mevi, tenés, que vos, Erika, Belén, María Cecilia, Juliana. ¿Cuáles son tus carismas? Nemías. ¿Cuáles son tus carismas? Clementina. Joaquín. ¿Cuáles son los carismas? Sofía, Irina. ¿Cuáles son los carismas por los cuales
Ay, se me cayeron todos los libros. Ya, y los ustedes. ¿Cuáles son los carismas que tengo? Sí, los que vos me decís son esos carismas como los carismas fundacionales para, de repente me vino una inspiración carismática y me fundé un movimiento. Carismática no de la renovación carismática, me vino una inspiración y tengo el carisma de un movimiento que se llama los Tuertus Christi. Entonces se lo presento al obispo. El obispo o al papa llegará. Bueno, la iglesia tiene un carisma para discernir si estos carismas son o no son de Dios, ¿no? ¿Estamos? ¿Más o menos te respondí? Sí, sí. Cuando tomes la Lumen Gentium, tomás la Lumen Gentium y uno de los dones de la jerarquía es justamente el discernir los carismas o el confirmar los carismas. Pero está muy bien la pregunta, si no, mañana te aparece un loco y te dice, me fundo un movimiento porque me canta. Entonces me gusta que me aplaudan a mí, que me vivan a mí, que estén todos a mí, que a Cristo. Los hemos tenido en la historia de la iglesia, los hemos tenido, y la mayor parte fueron herejes o cismáticos, se dice, pero eso para otra clase. Es un cisma que es una herejía. Cisma y herejía que son rupturas. Esto es un cisma, miren. La iglesia es una. Cuando yo corto algo, tac, tac, hagan de cuenta que esto es una tijera. Chac, 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 es una tijera. Corto, acepto todo esto, pero esto no. Lo corté. Esto, creo en todo esto, pero esta parte no. Esto se llama airesis, heresía. Esto lo acepto, pero esto no. Herejía. Y distinto es esto cuando hago un desgarro en la iglesia. Una ruptura, se dice cismatos. Entonces, la herejía es una parte, acepto todo esto, pero esta parte no. Y esto es un desgarro. Rompo con la iglesia y me hago una iglesia nueva. Como todo en el 1500, como pasó. Rompo atento a la unidad de la iglesia. Por eso, el discernimiento de los carismas para que no se hagan herejías o sectas, el mismo, dentro de la iglesia, corresponde siempre a quien tiene la asistencia espiritual del Espíritu Santo para discernir la plenitud de los carismas, que tiene la plenitud del carisma para discernir, ¿no? ¿Más o menos te respondí? Está linda la pregunta, está muy bien hecha, si no cada uno mañana por la iglesia a mi medida. Nos juntamos todos los pelirrojos en una iglesia y se llama Pelirrojus Christi. ¿Estamos? ¿Está mal que nazcan carismas? No, siempre y cuando haya un discernimiento, una obediencia a la iglesia, un respeto, la unidad de la iglesia y un saber el para qué dentro del plan salvífico de Cristo que le encomendó a la iglesia al final de los tiempos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta. Hola, Rosario. A veces me pasa como de pensar con algunas decisiones que toma la iglesia, que se dedica más ¿Qué iglesia? ¿Cuál iglesia? A ver, reformule la estructura. Porque vos sos iglesia. Bueno, tomamos. Porque vos sos iglesia. Pero yo no tomo decisiones grandes en la iglesia, hablo de decisiones... Con algunas decisiones, sí. Qué sé yo, por ejemplo, decisión de que los divorciados no puedan comulgar, por ejemplo. A veces se toman decisiones de ese tipo que me parece que van más por el lado de juzgar algo o de ponernos en un lugar de qué hace bien o qué hace mal las personas, en vez de tratar con la misericordia que Dios nos trataría a todos, como que si fuésemos, no sé, más dioses que Dios mismo, digamos. No sé qué opinás sobre eso y cómo se puede hacer para no excluir a esa gente. Perfecto. A nivel doctrinal, te explico así lo que vamos a decir. El día que Roquelín y Pepito se casan, dice, Roquelín, ¿quieres recibir por esposo y para Pepito? Sí, quiero. Pepito, ¿quieres recibir a Roquelín y promete serle fiel hasta que muera? Sí, quiero. El sacramento del matrimonio es el sacramento que hace de dos uno solo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe.
Ahora, Roquelín y Pepito están unidos en santo matrimonio y en la convivencia no va, deciden separarse. Roquelín y Pepito se separan físicamente, pero sacramentalmente están unidos en un matrimonio. Están unidos en un matrimonio. Y después Roquelina y Pepito hicieron su vida, tuvieron hijos y todo. Un problema, el sacramento del matrimonio. ¿Qué hay que hacer? Primero, no juzgar a nadie. Segundo, mostrarle que Dios ama a todos y no excluye a nadie. Que sigan viniendo a misa como todos debemos nutrirnos de Cristo. Porque en misa recibimos las 4 presencias de Cristo. A Cristo lo recibimos en su palabra, a Cristo lo recibimos en la comunidad, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ya estoy yo. A Cristo lo recibimos en la persona del sacerdote cuando consagra, y a Cristo lo recibimos en la comunión. Entonces hay modos de comunicar con Cristo hasta que, como vos decís, Rocío, la Iglesia repiense qué vamos a hacer. Repiense, porque como les dije hoy, la Iglesia no nació adulta. Tal vez dentro de 20 años haya un cambio de disciplina, pero lo cierto es que Pepito y Roquelino todavía están unidos en santo matrimonio o que hayan formado otros matrimonios distintos, pero la misericordia, la acogida para todo el mundo. Muchachos, a mí los separados vueltos a juntar no me preocupan. No me preocupan porque a mí, ¿saben qué me preocupa más? Aquellas almas que están destruidas porque hicieron un aborto y que nunca más se terminan de perdonar. Los matrimonios vueltos a juntar o los que se han separado, a partir del amor hay que reconstruir la vida, hay que llevarlos a saber que Dios, como les dije hoy, no mira nuestros pecados o nuestros errores, sino mira la fe de la Iglesia. La misericordia, la paz, el amor. Totalmente de acuerdo. Y eso es una gran tarea que ustedes como laicos y nosotros como curas enseñar. Dios siempre es el que está en la iglesia, como la parábola del hijo pródigo, esperándote en la de la iglesia, y adentro se escucha la música de lo que estoy esperando porque la fiesta está por comenzar. Y mató al mejor cordero. ¿Sabés cuál es el mejor cordero que mató? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabés que lo peor de todo lo que vos decís, Rocío, a veces los que están adentro de la iglesia, que son los hermanos mayores, dicen, yo que estuve adentro nunca me maté un cordero, hijo, te maté todos los corderos, siempre fue mi hijo. Déjalo que entre a la fiesta. Y pero la música ahí, la música porque está amando a Dios. Eso hay que mostrarle. Hay que salir a la puerta y esperarlos, y si no pasan por la puerta de la iglesia porque tienen miedo, tienen bronca, hay que ir a buscarlo a casa. Es una función laical de la iglesia, una función sacerdotal. Claro que sí, estoy de acuerdo. Más o menos te respondo. Sí. Misericordia, paz, amor, verdad, justicia, no señalar a nadie. El proverbio, cuando vos señalás a alguien, tenés 3 dedos que te señalan a vos. Acordate, la Trinidad te señala a vos. El que no ha pecado que arroje la primera piedra, dijo Jesús, que es el Hijo del Padre, por el Espíritu. Uno que señale, 3 que te señalan a vos, ¿estamos? Pero sí, es una hermosísima tarea, sí, estoy de acuerdo, Rocío, estoy de acuerdo con todo. Muchachos, cuando yo tengo 47 años, cuando yo era chico, iba al Normal 1, jardín primario y secundario, Normal 1, de mi curso, de primaria y secundaria, era uno solo que tenía los papás separados. Hoy vas a un curso y capaz que es uno que tiene los papás juntos, o que no ha vuelto a formar pareja. Entonces, la iglesia es madre. La iglesia es la esposa de Cristo. Y Cristo vino a dar la vida por los pecadores. Ninguno puede quedar afuera ni excluido del sacrificio de Cristo. Que sigan participando hasta que se vea qué va pasando con esto. La iglesia tendrá que ir, estará pensando, está amasando el Espíritu, inspirará a cada momento de la iglesia. Pero sí es cierto, cuando vos decís la iglesia decide, sí, a los que les toca tomar decisiones por una cuestión de orden, en este caso es a quienes tienen la función de gobierno o el carisma de gobierno en la iglesia. Imagínate si cada uno se gobierna a sí mismo, cada uno haría lo que quiere.
en la iglesia. Entonces tenemos que tener principios normativos en orden e inspiración, mirando el Evangelio, mirando la tradición de la iglesia y que se hagan magisterio para todo el mundo. Lo que no exime de la caridad, de la justicia, de la verdad, del bien y de la paz. ¿Estamos? Fernando, aprovecho. Che, a Memi, me preguntarte- dije 30 minutos y lo estoy aburriendo a estos chicos. A propósito, No. a propósito de esto, me surge una duda. De repente, en la actualidad hay muchos temas que se debaten, como el que decía Roy, como muchos otros. Bueno, ¿cuál es el marco para debatir estos temas dentro de la iglesia sin caer en energía? Porque muchas veces pasa de que de repente distintas personas muy católicas que participan y que tienen una fe fervorosa discuten sobre algún tema y sale la acusación de no, vos tenés que opinar así si no sos hereje. Bueno, ¿cuál es el límite, cuál es el marco de discusión teológica dentro de la iglesia? Les voy a leer una frase, San Agustín, en el comentario al comentario del Evangelio de San Juan. Comentario del Evangelio de San Juan. Para que quede claro, en lo opinable, cada cristiano tenga libertad. En lo esencial, unidad. En todo, caridad. En lo opinable, libertad para opinar. En lo esencial, unidad. Porque ¿no qué hago? Rompo la unidad de la iglesia. No le digas que es hereje. ¿Sabes cuántas cosas yo tampoco comprendo del todo respecto de la praxis de la iglesia? Pero como son esencial, me las guardo para mí y pienso, en lo esencial, unidad. No le tiremos la palabra hereje. Che, esto es esencial de la iglesia. Esto nos mantiene unidos. En la familia no siempre estamos todos de acuerdo en materia opinable, pero hay puntos esenciales que no se tocan. Aunque a veces los comprendemos. O sea, en lo esencial, unidad. En lo opinable, libertad. Esto es materia de lo opinable. Los curas tendrían que vestirse de negro, de rojo, de amarillo. Los esposos tendrían que casarse con hábitos de naranja, verde. ¿Por qué el vestido blanco? ¿Qué ridiculez? ¿Los hijos tendrían que tomar la comunión con vestidito? No. ¿Es conveniente que haya flores adelante de la Virgen? No. Opinable. Libertad, opinen. En lo esencial, unidad. En lo opinable, libertad. En todo, caridad. Aún en las disidencias, para dar una opinión, recordame el nombre que se me pitó. Julián. Julián, ahí estamos, perdón, Julián. Vivimos el mundo de la opinología. Vos prendés la televisión y todos opinan, pero opinan sin fundamento. Cuando alguien quiere opinar o decir algo de la iglesia, lo conveniente es lo que viene con, detrás de una opinión, viene con el haber leído el magisterio, el haber leído la tradición, el haber leído la escritura, el haber hecho una síntesis, de haber consultado. No es que opino porque se me canta en capricho, porque yo conozco una chica que tal cosa y tal cosa y tal cosa, y de un particular quiero hacer una ley universal. Tengo que opinar, tengo que conocer bien por qué ante todo la iglesia piensa esto. Y mire lo que le piden a los teólogos en un documento del año 92, se llama La vocación eclesial del teólogo. Dice, si un teólogo llegase a sacar conclusiones que atentan contra la tradición y el pensamiento oficial de la iglesia, que se reserve para sí, que rece lo pensado, si no va en comunión con la tradición, con la escritura y con el magisterio. Yo te puedo hacer una pregunta. La gente hoy está muy sensibilizada y te dice, no, porque yo estoy de acuerdo con el aborto en cambio de... Por más que yo le dé vuelta al evangelio y lo estruje, y a la tradición y le estruje,
y al magisterio de Truje nunca estuvieron de acuerdo, ni estaría de acuerdo, ni Cristo. Nunca se puede opinar nada que atente a la lógica cristiana, a la lógica de la iglesia o eclesiología, a la tradición. Pero ¿qué pasa? Los opinólogos, incluso dentro de la iglesia, se opina sin conocer el fundamento de esta ley. No me gusta, pero esto es lo último. ¿Pero qué llevó? Detrás de cada ley hay un espíritu, hay un movimiento, hay un estudio, hubo una causa que permitió esa legislación. La legislación, ¿qué es? Un principio normativo ordenado ¿para qué? Para el bien promulgado ¿por quién? Por quien dirige la autoridad. Entonces tengo que tener varias fe. Creo en la iglesia, que es una santa católica, y también creo en que esto tiene una razón de ser que trascienda mi lógica, como la Santísima Trinidad, como la virginidad de María. ¿Trasciende mi lógica? Sí, pero creo. Más o Perfecto, No te Fernando. quería Muchas gracias. convencer. No te quería convencer. No te quería convencer. Pero quería hablar, porque si no se me enfría la garganta. Dale. Además de todo esto que dijiste, como que, o sea, ante el mundo que vivimos, que estamos viviendo actualmente y que quizá nosotros como jóvenes se nos dificulta un montón, como a todas las personas, pero no sé, estando en la universidad, estando en tantos ámbitos en donde estamos forjando nuestra personalidad y conociendo el mundo en el que vivimos, se nos hace complicado. Creo que con lo que más me quedo de esto que acabas de decir también es la parte de en todo caridad, porque además de nosotros... En lo opinable, libertad. En lo esencial, unidad, todo caridad. Porque es el sentimiento que nos van a juzgar a la tarde de la vida, dice San Juan de la Cruz. A la tarde de la vida nos examinarán en el amor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. Y tuve hambre y me diste de comer, atención, porque a lo mejor alguno tuvo hambre de la palabra de Dios, alguno tuvo hambre de un testimonio, alguno tuvo hambre de la Eucaristía, y a veces por miedo o por vergüenza nosotros no nos atrevemos a hablar. ¿Sabes cuando voy caminando por la calle con el Clashman puesto, cómo pasan algunos autos, bajan el vidrio y te insultan porque sos cura? Lo que ustedes viven en las universidades o viven en el barrio, lo vivimos también nosotros, cada uno en su vocación. Pero dijo, la puerta es angosta, el camino es estrecho, y además lo camina con una cruz. La cruz es la condena social del derecho romano, de los criminales. Nosotros somos criminales de Cristo. ¿Estamos? Estamos condenados por el mundo. Lo dijo Cristo hace 2000 años, y lo estamos viendo ahora nosotros. Por eso es lo que decís vos, en todo caridad. Y si querés saber qué es la caridad, anda a 1 Corintios 13. La caridad es, primero es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, pero la caridad ¿qué es? El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cubre, no tiene en cuenta el mal recibido, regocija de la verdad, el amor no pasará jamás. Sacá amor y poné cristiano. El cristiano todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cubre, no tiene en cuenta recibida, el cristiano no pasará jamás. Sacá el nombre cristiano y poné tu nombre. Emi, Sole, Belén, Joaquín, Fernando, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cubre, tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija de la verdad, no pasará jamás. Miren qué es el amor. Es lo esencial cristiano, muchachos, y lo que palpita desde el corazón de la iglesia, el fuego que está en el corazón de la iglesia es la caridad. Es ese fuego que derrite todas las injusticias y todas las debilidades. Por eso somos sacerdotes, profetas y reyes. Son reyes que estamos llamados a ¿qué cosa? A gobernar con la corona de la caridad, con el cetro de la justicia y con el discurso de la verdad. ¿Hacia dónde la iglesia? Por eso, muchachos, les vuelvo a decir, cuando la gente dice cree en Dios pero no cree en la iglesia, es porque no ha comprendido qué es la iglesia. Lo que no cree es lo que me da bien a mí en el hígado, los malos testimonios. Y cuando te digan está lleno de hipócritas, lleno de corruptos, lleno de cosas, por eso no voy a la iglesia,
tampoco vayas al teatro, tampoco vayas a la universidad, porque esa gente hay en todos lados. ¿Estamos? Che, hagan un taller, hagan un taller. ¿Qué significa taller? Taller donde se va tallando. Vayan tallando entre ustedes, martillo y cincel, vayan tallando una linda imagen de la iglesia y digan, según los dones y los carismas, yo estoy en este lugar. Y aquí voy a germinar. Y aquí voy a ayudar. Y aquí voy a hacer la voz de Cristo. Y aquí voy a hacer el brazo de Cristo. Y aquí voy a hacer la caricia de Cristo. Y voy a hacer la mirada de Cristo. Y aquí voy a hacer el alimento de Cristo. Porque eso es lo que la madre iglesia tiene. La madre está dando a luz. Por eso la iglesia es la luz de la gente. ¿Estamos? Yo quería preguntar, por ahí en base de lo que se estaba hablando, esto de los testimonios de uno, que por ahí tiene capaz un poco de miedo o vergüenza de lo que uno puede compartir. Quería preguntar esto, ¿hasta qué punto uno se considera testimonio lo que uno puede decir sin parecer que es autorreferencial? O sea, sin parecer de que todo el tiempo estoy hablando de mí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Es perfecto, es perfecto. Mirá, el propio testimonio de vida, Belén, puede ser un inicio de diálogo. Puede ser un inicio de diálogo. Pero sí, es cierto, no se puede cerrar en que solo tenemos que llevar a las personas a Cristo, no a Fernando o a Belén. El propio testimonio de vida puede servir motivación hacia los demás. Yo te puedo contar lo que para mí es Cristo, para mí lo que es seguirlo a Cristo, para mí lo que es la fe, para mí lo que te puedo contar, pero te abro a todo este universo donde lo viví y te llevo a esta familia donde creo que lo vivimos. Creo, por eso creo en la iglesia, digo, ¿no? ¿Qué dice nuestro Señor? Los envío como corderos en medio de lobos, sean simples como la paloma y astutos como la serpiente. Y después, ¿qué dice? No le tiren perlas a los puercos. Cuando yo quiero hablar de cosas sagradas, las perlas, y me la pueden los puercos pisotear y enchastrar y llevar a su chiquero, no lo voy a permitir, que cosas sagradas. Tengo que tener esa capacidad de discernimiento de saber dónde, cuándo y cómo hablar. La triple convergencia. ¿Dónde, cuándo y cómo? Triple convergencia. Si me falta uno, la perdí. Y esa autorreferencialidad que vos decís, Belén, no le tengas miedo. Si te sirve como punto de inicio, es muy bueno. Porque mira, hay una exhortación apostólica del Papa San Pablo VI que se llama Evangelii Nunciandi, que es para anunciar el Evangelio, que dice, el mundo de hoy cree más a los testigos que a los maestros. A los testigos, yo lo vi, yo sé que es así, yo estuve. Cree más a los testigos. Y si cree a los maestros, a los que te enseñan, es porque son testigos. Evangelii Nunciandi. Entonces, uno se presenta como testigo, como testimonio de Cristo. Cuando yo llevo un testigo a un juicio, un testigo, sí, yo lo vi a Cristo. Sí, lo vi de este modo. Sí, doy fe. Yo soy testimonio de esto. ¿Y saben cómo se dice testigo en griego? O testimonio, mártir. Si tuviera el pizarrón se los escribía en griego. Mártir. Martireo significa, o martirio significa testimoniar. Cierto modo, testimoniar a Cristo, vos, Belén, sos un mártir de Cristo. O sea, sos un testigo vivo de la fe, de lo que da la fe. Muchachos, no nos olvidemos, miren que ser cristiano no es ser Ned Flanders, El mundo nos ridiculiza al estilo de los Flanders. Los pies en la tierra, los brazos a los hombros, los pies en la tierra, el corazón y la mirada puesta en el cielo donde nos viene el auxilio, pero no Flanders, con carita de... Eso ridiculiza la fe. Porque Cristo no tenía carita de patitos volados mirando mariposas oteando el horizonte.
Hay que tener los pies bien clavados en la tierra como la cruz, los brazos bien abiertos como la tenía la cruz, y la parte final mirando al cielo. Nos ampliamos como cruz, para abrazar a todos con los pies en la tierra, las problemáticas con la tierra, pero sabiendo que vamos al cielo y de allí nos viene el auxilio. Belén, más o menos. Sí, sí, excelente. Gracias. Yo te quería preguntar, padre, sobre esto Sí, que ¿para quién estabas habla? Esperen que lo... diciendo vos, Acá. Bautista. Bautista. Así es. Sobre esto que estabas diciendo vos, también muchas veces se plantea, ¿no?, esta disidencia entre, bueno, nosotros, el mundo, y la pregunta es, por así decirlo, ¿cuál es nuestro rol a la hora de poder dialogar, rescatar o enriquecerse de aquellas cuestiones del mundo que parecen quizás antagónicas a los planteos de la Iglesia, y cómo poder ver la voz de Dios, ¿no?, en, por ejemplo, el debate del aborto, el feminismo más radicalizado, las cuestiones más radicales de la ideología de género, y estas cuestiones que nos atraviesan hoy en día y nos cuestionan constantemente. O sea, como un poco cuál es nuestro rol, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como joven en la universidad pública, y bueno, cada uno desde su lugar. Perfecto. Ahí, muchachos, se juega lo que dice Cristo, ¿no? Cristo lo dijo clarito y se lo vuelvo a repetir. El mundo, a causa de mí, los odiará. ¿Yo saben qué interpreto de todos estos movimientos, como vos decís, están radicalizados? Yo interpreto que están buscando justicia, están buscando igualdad, están buscando aglutinarse o unirse en pos de un objetivo común que faltaba, pero que en lo personal es cierto, si se oponen, muchos se oponen radicalmente al Evangelio, es cierto. El feminismo, si el feminismo fuese reivindicar la figura muchas veces ridiculizada, instrumentalizada, degradada de la sexualidad femenina, lo apoyo 100%. Ahora, que los movimientos nos quieran hacer iguales a los varones y a las mujeres cuando somos distintos, somos iguales en dignidad, somos iguales, tenemos que ser iguales en posibilidad, no tiene que haber unos con mayores posibilidades. Lo que implica la beligerancia, la guerra, una dialéctica constante en cualquier movimiento no es de Cristo. Porque las palabras de Cristo llevan a la paz, llevan a la concordia. Cordia es corazón, muchachos. Concordia es un de corazones. Discordia es la separación de los corazones. Yo no puedo entrar en la lógica del mundo. Sí escuchar a todos para aprender todos algo. Y aunque sea escuchar a todos y no condenarlos, este ya no lo escucho, no, escuchar. ¿Por qué? Porque el discurso del otro puede tener una fractura por la que puedo entrar, pero necesita ser escuchado. Lo que no puedo permitir es que ridiculicen, insulten o degraden mis convicciones de fe o mis convicciones humanas. Eso no lo puedo permitir. Y yo no lo puedo hacer hacia los demás. Eso jamás. Pero siempre es bueno escuchar y dejar en lado los principios. No negar a Cristo, no negar los principios evangélicos, negar mi identidad, no negar mi fe. Pero tampoco ir a combatirlos porque Cristo no me manda a combatir. ¿Se acuerdan que le dice cuando viene Pedro, cuando viene Cristo está en el Monte de los Olivos y Pedro saca la espada y le corta? ¿Qué le dice Pedro? Mete la espada en la vaina. El cristiano no anda con la espada espadeando al mundo. Hay mucho en la vida del hombre de fe que se logra por la oración. Yo te lo aseguro, Bautista, y se los comparto a todos, porque te tengo a vos en el celular, que he hecho más rezando
que obrando. Lleva tiempo, pero de buenas a primeras digo, es cierto, Señor, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Te aseguro, y nunca, nunca, nunca un testimonio de fe deja o pasa desapercibido. Siempre dejamos una huella. Siempre dejamos una huella. A mí no me asusta ni el feminismo, ni las abortistas, ni las qué sé yo, ni los abortistas, ni los peronistas, ni los radicalistas, ni los camporistas. No me asustan. No me asustan. Porque el Evangelio también está para ellos. Cristo los ama también a ellos. Y Cristo quiere que todos vengan a la iglesia. Hay que tener paciencia. Y sí, se han convocado, han hecho una eclesía, una asamblea, por otros ideales, ideales humanos. Yo tengo ideales de un Dios humano que pide que todo el mundo sea evangelio. Vayan y evangelicen, que todo el mundo sea evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Buen anuncio. Quien predica la muerte, quien predica la guerra, quien predica es euangelio. Euangelio es buen anuncio, eso es cacos, angelio. Cacos es malo, es caca. Cuando el discurso suena para la caca, cacos es malo. Bautista, nunca confrontar ni entrar con la metodología de ellos. Evangelizadores, no cacoangelizadores. ¿Estamos? Perfecto. Más o menos. Dale, algo. Muchachos, yo no tengo la solución para todo, pero decía Mamerto Menapace, no tengo en mis manos la solución para todos los problemas del mundo, pero frente a los problemas del mundo voy a poner mis manos. Vamos, yo no tengo la respuesta, pero yo soy más viejo que ustedes, así que imagínense que no me asustan. Y si voy por la calle y me insultan, una vez pasó uno, ¿no? Me dice, cura, bla, 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 y yo lo bendigo. El tipo pegó la vuelta, pegó un volantazo, señor. Y me dice, padre, sáqueme la maldición que me tiró. ¿Cómo tiene la maldición? La gente todavía, a pesar de, tiene una mentalidad mágica en alguna cosa, ¿no? Che, me estoy aburriendo, son 1:24. Vayan y labren. O sea, pongamos, vuelvo a decir, somos parte de una iglesia que es madre, y una madre quiere reunir a los hijos. Los que se les escapan por entre los brazos, tengamos una mano abierta para abrazarlo, como el padre de la parábola. Una madre es la que no siempre tiene palabras, pero siempre tiene mirada y silencios. Una madre, matri, tiene un oficio común. ¿Saben cómo se dice oficio de la madre en latín? ¿Saben cómo se dice? Matrimunus. De la palabra matrimonio. Entonces, este matrimonio entre Cristo y la Iglesia, entre Cristo y nosotros, se dio un sí, en donde en la alianza, que es la Eucaristía, en cada alianza hay que renovar ese sí, en cada misa hay que renovar ese sí. Ahora estamos en tiempo de pandemia, algunos podrán comulgar e ir a misa de un modo, otros no, pero Cango, por favor, encuéntrense entre ustedes y tengan un espacio especial para donde puedan hacer un sacrificio de oración, un sacrificio de alabanza, un sacrificio de gratitud. Bueno, no los corrí más. Quedan unos minutitos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo quería aprovechar para preguntarte, Fernando, porque me quedó Sí, hace un... a ver quién me habla. María Cecilia. ¿Quién me habla, Pero para que tengo... María Cecilia, tengo 3. Dale. Nada, hace unos años, creo que fue hace 2 años aproximadamente, habíamos ido ahí a Guadalupe para una misa de acción católica y demás, y vos habías hablado que como que, no sé, el condimento para un cristiano era café, pero no me acuerdo bien qué era cada palabra y me parece que se asociaba mucho con todo esto que vos estás diciendo, de cosas que no le puede faltar a un católico. Así que si querés repetirlo, así me lo anoto, buenísimo. Dale. ¡Uy, Dios mío! Va bien.
No son palabras mías, son palabras de Jesús. Ahí voy. Ahí voy. Esperen que encuentro una lapicera. A ver, si encuentro una lapicera. ¿Qué dice Jesús? Amarás al Señor y a Dios con café. ¿Me ven? ¿Lo ven acá? Café. Con todo el corazón, alma, fuerza y espíritu. Ese es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo con todo el corazón, alma, fuerza y espíritu. Ah, ¿te acordabas de eso? Sí, ¿Quedó? me quedó. Café. Esa es la bebida y el condimento que le tenemos que poner nosotros al otro. Un café. En la iglesia servimos corazón, la fuerza de Dios y el Espíritu Divino. Lo dice el Evangelio. Yo lo disfrazo porque soy medio payaso, pero el resto, qué sé yo, el Señor me eligió como cura, ahora que se arregle. Ahora que se arregle. Yo estaba feliz. Que eso es una herejía, hablando de herejías. Bueno, ¿le doy la bendición a todos? Bueno, a sus familias, a sus amigos, a ustedes, llegue la paz, llegue el abrazo de la Madre Iglesia, llegue al mundo el abrazo por ustedes de la Madre Iglesia, llegue el corazón, el alma, la fuerza y el Espíritu de Cristo a través de ustedes. No se cansen, no se desilusionen, no condenen, no arrojen piedras. Y si alguno les arroja piedras, como dice el proverbio, hagan un monumento. Vamos. Y el monumento que sea Cristo. Los bendiga Dios con su amor de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que la Virgen María, que es el modelo de la Iglesia, sobre la Virgen se encarnó Cristo por el Espíritu, sobre la Virgen, sobre la Iglesia naciente descendió el Espíritu para que se siga siendo Cristo. La Virgen fue el primer sagrario. En cada iglesia entramos y tenemos un sagrario. La Virgen, el primer sagrario que iba caminando por el mundo. Decía la Madre Teresa de Calcuta que fue la que hizo la primera comunión. La Virgen fue la que tuvo a Cristo en su seno y lo sin crecer. Tuvo el cielo en su seno. ¿Cómo vamos a estar en contra de la vida? Si es un misterio hermoso. La mujer tiene la posibilidad de tener un alma y un cuerpo adentro de su alma, adentro del cuerpo. ¿Cómo vamos a disponer sobre esa vida que no nos corresponde, muchachos? No hay que enojarnos con los que no piensan, hay que rezar como nosotros. Hay que rezar para que algún día descubran este misterio hermoso y que la Iglesia como madre, como pedagoga, como maestra, lo pueda enseñar con buenos modales, como decía Rocío, que nadie se siente excluido y todos puedan vivir la misericordia. Brazos, dedos, corazón de la Iglesia, vamos que los necesitamos. Dios los bendiga.